Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes y nos toca, pero vamos a empezar con el resumen de lo que fue el debate a las elecciones de gobernador 2017 en Nayarit. Así de fácil, este fue el resumen del debate 2017 rumbo a la gobernatura en el estado de Nayarit. Y tenemos invitado, dígalo si no fue igual igualito. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, faltaron bigotes, Fue pero lo que dio de qué hablar. así de fácil. Por Bueno, mis bigotes, ¿no? por sus bigotes. Oiga, ya se le está haciendo blanco el pelo. Ya, ahí va, aclarando, ¿no? Sí, eso es todo. Tenemos invitado este viernes, él es candidato a la presidencia municipal por la capital del estado, Tepic, y él es Castellón Fonseca. Y como se los comentamos al principio de esta emisión, nos toca este viernes, está con nosotros en los estudios de Periódico Enfoque el maestro Castellón Fonseca. Él es candidato a la presidencia municipal de la capital del estado, Tepic. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted, qué bueno que aceptó la invitación para tocar pues todos los temas, ¿no? Desde sus propuestas, desde las circunstancias políticas que se están generando en esta campaña y los tiempos que le restan de campaña, porque en este proceso ahora fueron muy cortos. Así es, son campañas de un mes que ya tienen a partir de la reforma electoral del 2014. Ahora las campañas tienen que ser fulminantes, tienen que ser de mucha tierra, de muchas redes y sobre todo de muchas propuestas. Ya no hay tiempo de estrategias a largo alcance, son estrategias muy cortas, muy fuertes y de mucho impacto. Entonces, pues en eso estamos, caminando mucho todo el día por todas las colonias y los barrios de Tepic y las comunidades rurales, fundamentalmente los fines de semana, y llevando a cabo propuestas dirigidas a la ciudadanía de nuestra capital. ¿Considera que este espacio de un mes, más o menos días, es suficiente como para un proceso de campaña? Quizá no sea suficiente, pero es necesario. No es posible, por ejemplo, en el marco del costo de las campañas políticas, hacer campañas tan largas, porque el costo se eleva, sobre todo en términos del despliegue que cada candidato tiene que hacer para recorrer todo el municipio y para dar a conocer sus propuestas. Creo que es justo el mes que se requiere, pero eso también requiere de un mayor esfuerzo de los candidatos o las candidatas y de sus equipos. O sea, si el candidato o la candidata no podemos estar en todo el municipio, al menos nuestros colaboradores, al menos nuestros simpatizantes, sí deben estar en todos lados. Entonces, uno hace el esfuerzo por estar en todas las secciones electorales, en todos los barrios, en todas las comunidades, pero a veces no te alcanza el tiempo, son 30 días. Entonces, al no alcanzarte el tiempo, pero sí tienes que llevar el mensaje a todas las casas. En este proceso de tiempos cortos, vámonos entonces directo a lo que son prácticamente las propuestas, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que usted trae en este proceso? Bueno, nosotros ya hicimos el pasado miércoles, el Día de las Madres, hicimos una propuesta ya de gobierno municipal integral, un programa de trabajo de gobierno municipal integral, basado en 5 ejes. El primero de ellos en el bienestar de las casas, el bienestar del hogar, que tiene que ver con el cumplimiento eficiente de los servicios públicos que ofrece el ayuntamiento por ley. Agua potable, alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, panteones, rastros, es decir, mercados, todo lo que tiene que ofrecer el ayuntamiento debe ser cubierto de manera eficiente. Por otro lado, tenemos el tema de la economía. Nuestra capital es una capital que depende fundamentalmente del sector terciario de la economía, es decir, del comercio, de los servicios gubernamentales. Y para nosotros es importante
que la economía de Tepic también tenga detonantes de desarrollo económico, emprendedurismo, comercio tradicional, inversión en temas innovadores. La Canacintra nos ha propuesto la creación de un centro de innovación en la ciudad y creemos, por el conocimiento que tengo de los temas de innovación y tecnología, que Tepic también puede convertirse en un polo de atracción de inversiones de innovación. Recuerden que tenemos aquí en Tepic 4 grandes centros de investigación en ciencia y tecnología, de 4 centros que se instalaron en la ciudad del conocimiento. Entonces tenemos Pero ahora hay que atraer industria, ¿no? Inversión. Inversión. Así es. Inversión que puede ser industria o industrias de las llamadas blandas, ¿no? De tecnologías de información y comunicación, pero sobre todo los temas de innovación. Tepic puede convertirse en una ciudad que atraiga inversión en el occidente de México. ¿Considera que tanto la ciudadanía como la entidad está como preparada para, no sé, imaginemos que usted logra traer un IBM, un Hewlett Packard, un Texas Instrument, alguna planta en ese sentido? Bueno, nuestra ciudad es una ciudad depositaria de la mayor parte de las escuelas de estudios universitarios. No solamente la Universidad Autónoma de Nayarit, el Tecnológico de Tepic, las universidades tecnológicas, las universidades privadas han hecho de Tepic una ciudad más estudiantil que de obreros. Entonces, hay ¿Universitarios o técnicos? Y técnicos, porque tenemos las mejores condiciones para que ello ocurra. Entonces, ese es el segundo tema. El segundo tema es cómo fomentar la economía local, cómo fomentar la economía de la ciudad. El tercer tema es el tema de gobierno de los vecinos, es decir, el gobierno municipal debe ser un gobierno honesto, debe ser un gobierno transparente, un gobierno que tenga finanzas equilibradas y un gobierno que tenga las posibilidades de ir cubriendo los adeudos históricos que tiene en sus pasivos laborales con el sindicato y el término de la deuda financiera, que hasta donde tenemos informe será pagada ya al 31 de mayo por el actual ayuntamiento. Entonces, eso nos posibilitará a nosotros las mejores condiciones para que a partir de septiembre podamos conseguir recursos, no solamente de financiamiento, sino también en el gobierno federal, y con la posibilidad muy alta de que el gobernador sea un gobernador de alianza, amigo, o sea, que sea Toño Echevarría, tendríamos las mejores condiciones financieras para poder comenzar a operar los asuntos de los servicios públicos y del fomento económico que estamos pensando. Usted es un hombre de preparación académico, de gran trayectoria y también en el sentido político. En el caso de que usted ahorita, pues obviamente habla de su alianza, ¿no? Que el gobernador del estado fuera de otro, ¿cómo vislumbraría ese sentido? Quizás sea un poco más difícil que en el caso de que el gobernador sea Toño Echevarría. Pero quienes me conocen saben que soy un hombre de diálogo y soy un hombre de acuerdos. No soy alguien que se pelee fácilmente. No es de tanta grilla, es práctico. Es de trabajo, soy práctico, llego a acuerdos, incluso estoy pensando siempre en las soluciones a los problemas. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que ser un gobierno que tenga esa posibilidad. Va a ser un gobierno de alianza, por lo tanto tiene que ser un gobierno diverso. No puede ser un gobierno solo perredista o solo panista o solo petista. Es un gobierno con un crisol ideológico bastante amplio, pero que tiene que responder a las demandas ciudadanas. Claro. Ese sería el tercer gran eje del programa. El cuarto eje sería el de ciudad amigable. Tepic, como todas las ciudades, y bueno, ciudades, a nosotros nuestro Tepic nos parece grande, pero la verdad no es tan grande. Es una ciudad pequeña. Es una ciudad pequeña, es una ciudad media, pero que a veces pensamos que tiene los problemas de una ciudad grande. Sí. Ahora pico hay mucho tráfico. O sea, a pesar de que la avenida principal no es tan larga. Así es, no es tan larga, de repente llega un nudo. Y hay temas que tienen que ver con el tema de la ciudad amigable, temas de movilidad. Creemos que debe ser un punto central de la amabilidad de una ciudad como Tepic. El tema de los espacios públicos que deben ser recuperados, no solamente pintados o remozados o rehabilitados. Los espacios públicos de la capital deben ser espacios públicos vivos. Es decir,
si tú rehabilitas un espacio público, si lo ocupas como tal, debe haber en una plaza eventos culturales todos los días. Claro. O debe de haber eventos donde la convivencia comunitaria sea el eje central del uso de los espacios públicos, en los espacios deportivos, en las plazas, en los espacios culturales. Creo que Tepic debe ser una ciudad viva en ese entorno, porque el eje central de una ciudad amigable, que es el cuarto eje que nosotros tenemos, es la convivencia comunitaria, el desarrollo de la cultura, el desarrollo del deporte, que son actividades fundamentales para esa actividad comunitaria. Debe ser uno de los ejes de los cimientos de ese eje. Por otro lado, nosotros como ayuntamiento tendríamos que, tenemos dentro de las funciones coadyuvantes a los gobiernos estatales y federales, funciones en educación, en salud, en seguridad, que necesariamente tienen que ser colaborativos con otras instancias del gobierno federal y estatal para que también esa ciudad amigable sea verdaderamente factible. Entonces, ese es el cuarto eje. En eso de la ciudad amigable, hay un problema en la ciudad de Tepic, que son los ambulantes, los vendedores ambulantes. En este tema yo creo que entran... Sí, claro, que es un tema muy, muy álgido. Sensible, en este ¿no? También, digo, ahorita es político. Pero es más político que ¿Hay capacidad de ¿no? negociar con ellos? Digo, la plaza es una plaza bonita, tiene un contexto, digo, limpia, ¿no? Pero ahorita está muy abordada por el ambulantaje. Claro, pero es más un tema político, es más un tema de presión. Hay quienes los está incentivando a que ocupen la plaza, a que provoquen a la autoridad para que los desaloje. Es decir, hay un tema político detrás. Cuando el tema político se desinfle, cuando ya no haya esa influencia negativa, yo creo que va a ser posible dialogar con el comercio ambulante para poder finalmente darle sus espacios. Una reubicación. Y que puedan también compartir con el comercio organizado y el comercio establecido, el mercado que finalmente representan. Ahora, nuestra ciudad es una ciudad bonita. A lo mejor los tepicenses no nos fijamos, pero nuestra catedral, nuestra plaza, el centro histórico, no será como Morelia, pero tiene sus puntos. Con algunos ajustes. Y tiene sus puntos centrales. Bastante. Hay mucha historia. Hay mucha historia. Está el Hotel Palacio, está la Casa Aguirre, que es ahora el Museo Emilio Ortiz. Está la propia catedral, la plaza misma, el Hotel Bola de Oro, el Museo Regional. Forman parte, la Casa Fenelón, forman parte de la historia de Nayarit y de la historia de Tepic. Cuando nosotros recuperemos esa identidad, que es una identidad histórica de lo que significa Tepic para Nayarit y para el occidente de México, los tepicenses estaremos mucho más orgullosos de la ciudad y la cuidaremos más. Entonces, ese es el tema de la ciudad amigable. Cómo todos debemos cuidarla más y cómo todos debemos una identidad, estar conscientes. ¿no? Generar identidad. Es generar identidad. Y una empatía. Candidato, en este sentido, bueno, tenemos conciencia de que Tepic, pues, es una ciudad bella, le hace falta, pues, modernizarla, pero ¿cómo atraer el turismo? Porque al hablar de turismo en Nayarit, pues, nos referimos a las playas, a las costas, pero aquí en la ciudad hace falta, ¿cómo generarlo? Fíjense, en ese tema de identidad de la ciudad, Tepic, desde los años, ¿qué será? Desde los años 30, es una ciudad cuya identidad ha sido una identidad muy cultural y educativa. Luis Castillo Ledón, que era el gobernador en 1930, se trajo a don Agustín Yáñez como secretario de Educación. Don Agustín Yáñez creó el Instituto del Instituto de Nayarit, que luego creó la Escuela de Enfermería y creó la Escuela de Leyes, pero comenzó a generar ese impulso educativo que en una ciudad como esta no se daba. En los años 60 y los años 70, la normal superior fue para Tepic un impulso muy fuerte en las actividades académicas, culturales, económicas. Tepic era otro en los meses de verano, julio y agosto, cuando los maestros se venían a cursar sus posgrados en la normal superior en esos años. Y posteriormente la creación de la universidad, la generación de actividades culturales, hace que Tepic tenga una entidad más cultural.
más educativa, como que esa es la identidad, como la tiene Jalapa. Sí, de ¿Verdad? hecho es una ciudad Que de es una ciudad universidades, de universidades, de jóvenes, y es como la lo tiene capital del Guanajuato. estado, claro. Esta es una ciudad igual. Quizá lo que haya faltado sea dirección, sea un orden para que esta ciudad sea como esas ciudades, como Guanajuato, como Jalapa, y que creo que genera esa identidad educativa y cultural. Un acierto del actual gobierno municipal fue el Festival de Letras. O sea, el Festival de Letras atrajo no solamente a los jóvenes y a las personas adultas y a los tepicenses alrededor de los escritores, de la lectura de libros, que durante 3 o 4 días todos disfrutamos, sino también comenzaba a atraer lectores de otros lugares del estado, pero también de otros lugares del país. Tepic puede convertirse en un referente cultural y educativo. Y turístico además, porque si lo ves desde esa parte, llegan a Tepic y de aquí hay para ir a playas, lagunas, comunidades étnicas, Claro. ecoturismo, Es etnoturismo. turismo cultural, Claro. pero que a su vez forma como un eje para hacer turismo de otra naturaleza, que es turismo de playa, ecoturismo, Y turismo ahora que le tiene llaman turismo cultural. étnico, ¿no? Turismo También. étnico para poder visitar Y convivir con las culturas. las comunidades originarias, ¿no? Oye, maestro, cambiando un poquito de tema en ese sentido, la basura. Bueno, es un poco del tema, ¿no? Digo, cómo atraer también... Pero es un tema, yo digo también es un tema de conciencia, es un tema educativo. O sea, cuando tú quieres algo, lo cuidas. Cuando comienzas a querer tu ciudad, cuando comienzas a sentirte orgulloso de ella, no tienes por qué llegar y poner una bolsa de basura en medio de la calle, en medio de las esquinas para formar glorietas de basura. Cuando nos demos cuenta que poner una glorieta de basura no solamente afea una ciudad que es una ciudad bonita por excelencia, sino que también nos denigra a nosotros mismos como ciudadanos, entonces cuando comencemos a generar un servicio de basura que sea eficiente, que pase sus horas, que finalmente los ciudadanos puedan sacar la basura antes de que el camión llegue y pueda depositarlo, pero que también la conciencia ciudadana de no llevar la basura a las esquinas o formar esas glorietas, creo que Tepic será otro. ¿Has pensado en algún programa para eso? Debe haber un programa educativo, debe haber un programa fuertemente dirigido a las familias, quizá desde los niños, quizá desde los jóvenes, para que los adultos no saquemos la basura y a formar glorietas tan terribles que afean la ciudad en la mayor parte de las colonias y en el centro, Claro. Y que hace que se peleen entre los mismos vecinos, porque hay vecinos, Claro. sobre todo el de la esquina, se queja de los otros Porque se vecinos. lo dejan ahí, porque se lo Entonces, dejan ahí. la recolección de basuras debe de empezar. Es un tema educativo, porque no es un tema de vamos a echar toda la basura en un lugar, incluso en un relleno sanitario. La educación comienza desde la manera como tú separas la basura. Como hay basuras orgánicas, hay basuras inorgánicas, hay plásticos que luego se tienen que reciclar. Incluso hay hasta empresas que se pelean por el reciclado de la basura separada. ¿En Nayarit, en Tepic? Todavía no, porque todavía no se ha pensado en esa circunstancia y modalidad. Por eso... En ese sentido, ¿estaría dispuesto a permitir la inversión privada para solucionar en este contexto el problema? Hay que probar todas opciones, y todas las opciones deben ser evaluadas y deben ser concertadas con todos los actores. El sindicato es uno de ellos. Es lo que te iba a comentar, digo, Claro. el problema de la basura, además de la conciencia ciudadana que mencionas, también es un problema claramente sindical, ¿no? ¿Qué tanto va a afectar y qué tanto resistencia va a haber? Y de organización, y es un tema también de organización. Creo que si tú demuestras que los proyectos que tienes para mejorar los servicios son beneficiosos para la ciudadanía, pero tampoco son dañinos para quienes realizan o realizaban esa actividad, creo que no habría manera de que hubiera resistencia. ¿Puedes negociar con nadie? Una cosa se tiene y otra cosa es si se puede, maestro. No, sí se puede. Yo he estado platicando con ella en los últimos días. Con ella yo tengo una relación respetuosa. Yo lo que les he dicho a la gente del sindicato es que la única vez que yo pude ser patrón en términos formales, que fue como rector de la universidad,
nunca fui un patrón déspota, autoritario, arbitrario. Al contrario. De hecho, eres considerado, perdón que te interrumpa, uno de los mejores rectores que ha tenido la institución. Pero por esa razón. Y no dicho por ti, no, ni por no. tus allegados, ni por tus militantes, dicho por la misma comunidad estudiantil, ¿no? Y la misma comunidad de docentes. Que finalmente son los que te juzgan. Yo siempre he dicho, uno siempre en el ejercicio de los cargos públicos puedes tener aciertos o puedes tener errores. Pero cuando lo haces de buena voluntad, cuando concibes lo que puedes hacer, entonces de esa manera hace las cosas bien. En el caso, yo le comentaba y le he comentado a Águeda, en el caso del tratamiento con los sindicatos, pues finalmente la universidad pudo salir adelante en aquel momento porque hubo acuerdos con los trabajadores administrativos y académicos, por ejemplo, para hacer el fondo de pensiones, para regularizar los pagos del Infonavit, del Seguro Social, para que las aportaciones de los trabajadores, que luego era muy difícil, se comenzaran a dar a los fondos de pensiones a pesar de las resistencias que había. Pero es un tema hasta de naturaleza, ¿no? Oye, maestro, perdón que interrumpa ahí. Ajá. ¿Qué sientes, y haciendo un paréntesis en este tema, con lo que está pasando con la universidad después de todo el trabajo que tú hiciste, del que estás hablando, de un rescate, de un ajuste, de dejar números y cuentas claras? El otro día me preguntaron lo mismo y les dije... Es que es obligado, Sí. digo, si a ti te costó Claro. levantarla y Sientes- darle espalda, sientes ¿ves lo cómo mismo. quedó? Cuando tú amaste a una mujer y la sigues amando, ya no está contigo, y que sabes que está con otro y la golpea, yo creo que sientes lo mismo. Impotencia, te sientes que no debió haber sido así, que las cosas pudieron haber sido mejor. Creo que la universidad cayó también en una coyuntura dentro del régimen político que estábamos viviendo. Yo creo, es lo que es mi hipótesis, creo que el rector cayó en un círculo de extorsión y del cual ya no pudo salir. No hubo, desde mi punto de vista, el apoyo institucional para que él pudiera salir de un problema similar. El rector era un experto financiero, no es alguien inexperto e improvisado. Y me parece que todavía en algún momento alguien debe de contar la historia de lo que sucedió con la universidad, que es muy truculento. El hecho de que se incendiara el edificio administrativo cuando estaban preparando... Oye, dicen que los judíos cuando quieren cobrar un seguro pasan el gato con gasolina, ¿no? Sí, ¿Tiene amistad con el ex rector Juan Salazar? Sí, por supuesto, o sea, como con todos los rectores. ¿No sabes dónde anda? No sé dónde anda. Oye, No sé dónde anda falta un eje. Uh-huh. Hablaste del 5. El otro eje es la construcción de la zona metropolitana. Es el tema de la solución en términos de la construcción de una zona metropolitana entre Tepic y Jalisco. Hay muchos problemas que se pueden solucionar, problemas de movilidad, de transporte, problemas de límites, problemas de certidumbre en la propiedad, en el pago de impuestos, en la seguridad, que deben manejarse ya como una zona metropolitana. O sea, ya no podemos decir Jalisco es hasta aquí y Tepic es hasta acá. Ya la parte conurbada, ¿no? Porque es una parte conurbada. Claro. Porque quienes viven en Jalisco trabajan en Tepic. Porque la mayoría, porque hay zonas de Jalisco que confluyen con las de Tepic y a veces nada más los divide una calle. Uh-huh. Porque la mayor parte del acuaférico sur y la mayor parte de los pozos donde se provee el agua de Tepic está en Jalisco. ¿Ah, sí? No está en Tepic. En el tema de límites quedó en Jalisco. Entonces, debe haber acuerdos de carácter metropolitano que finalmente contribuya a un mejor beneficio y a un mejor bienestar para los habitantes de todos. Un tema de movilidad, por ejemplo, el tema de transporte y de movilidad entre Tepic y Jalisco. No, y el mismo central. Tepic, digo, el centro histórico es atrás de Palacio Municipal es... No, cuidado, sí, Es ahí un es caos. muy difícil. Sí. Entonces, esos temas deben ser temas
que deben ya concertarse junto con las autoridades municipales de Jalisco. Les digo, hay que pensar en un programa de transporte metropolitano que verdaderamente lleve a los habitantes de Tepic y de Jalisco, ya no como cuando Jalisco era un pueblito que estaba cerca de Tepic, ya no es así. Hay decenas de miles de personas que viven en la zona conurbada, que necesitan trasladarse, y cuando vives allá y vienes a Tepic, es un problema muy fuerte en términos de tráfico y en términos de movilidad. Entonces hay muchas acciones que se pueden realizar a través de considerarse una zona metropolitana entre Tepic y Jalisco. Ese es el quinto eje. Candidato, en seguridad que manejó en la Ciudad Amigable, el actual ayuntamiento, bueno, que después pidió licencia a Apolo, dijo que no iba a estar en el mando único. ¿Seguiría igual la situación o cómo se manejaría? Fíjese que a nivel nacional se está discutiendo el tema del mando único. Incluso la situación que ocurrió con el fiscal genera incluso el cuestionamiento y la coyuntura para cuestionar el mando único. O sea, de repente lo que ocurrió, el hecho de que hayan detenido al fiscal, o sea, genera la idea de que el alcalde estaba en lo cierto al no permitir que el Estado asumiera el mando único. El problema entonces debe ser evaluado no solamente en Nayarit, tiene que ser evaluado también en otros estados donde ha sido cuestionado. Ahora, la coordinación eficiente de los cuerpos policíacos debe ser parte de las políticas de seguridad. Los cuerpos policíacos no deben estar descoordinados. Claro. O sea, no pueden estar separados unos de otros solamente porque la autonomía municipal lo dicta, no. Debe haber una coordinación eficiente, efectiva, que finalmente provea a todos de la información necesaria para combatir el crimen. Entonces, el mando único es un mecanismo operativo que permite que en alguna situación de emergencia todos los cuerpos policíacos queden bajo un solo mando, lo cual es necesario en esas situaciones especiales. En la situación especial, claro. Entonces, hay que evaluarlo. Habrá momentos en los que sí sea factible y momentos en los cuales el ayuntamiento necesite su autonomía. Sí, pero fundamentalmente debe haber coordinación. O sea, ahí no podemos cuestionar que haya una coordinación efectiva entre los mandos y entre los cuerpos policíacos del Estado y de los municipios. Creo que debe haberla. ¿Te sientes listo para gobernar la capital? Me siento listo, me siento preparado, me siento con el apresto suficiente para poder gobernar Tepic. Creo que hay toda la experiencia, no solamente en la administración de recursos públicos, no solamente en el manejo político de la diversidad de una ciudad como la nuestra, sino también en el marco de la gestión con las instancias federales. El hecho de haber sido senador me permitió también tener el conocimiento de los resortes donde es posible llegar a los recursos que se requieren cuando a veces piensas que ya no hay otra opción. Claro, el cómo lograrlo, que es la parte más difícil, ¿no? Así es. Te pueden llevar a pasear al Senado, a la Cámara de Diputados, pero si no sabes cómo ni con quién, regresas con las dos manos, claro, una adelante y otra atrás. No es lo mismo ir a saludar a los funcionarios públicos y decir que eres el alcalde de Tepic o el gobernador de Nayarit y ahí quedarte. Que llevar proyectos. A llevar proyectos, a saber con quién tienes que llevar los proyectos, si con el oficial mayor, si con el subsecretario, con el director general. Sabe los personajes que manejan los recursos, a veces sabe si los secretarios de Estado son solamente figuras políticas y sabes que el subsecretario tal es quien finalmente maneja. Quien realmente toma la decisión. Así es. Quien trae la chequera. Para pronto, ¿no? Porque te pasan con la secretaria, el asistente, el pariente. No, yo tuve muy buena experiencia siendo senador con los secretarios de Estado, con Alonso Lujambio, hace rato platicaba, en paz descanse, por ejemplo, o con la propia Josefina Vázquez Mota, o con Mónica Aspe, que manejaba el programa de México Conectado, o con los directores de CONACYT o con el secretario de Hacienda de ese momento. Es decir, es posible tener desde una alcaldía esa facilidad de poder lograr llegar a donde están los resortes que empujan los recursos. Yo me siento apto para ello y creo que
los próximos 4 años pues pondré todo mi esfuerzo para que las cosas salgan. Claro que sí, maestro. El próximo 4 de junio es el mero día, el día D. El mero día. ¿Qué le dices a la gente que nos está pues que, observando? Pues que finalmente le den un viraje a la vida política de Nayarit, que es importante que haya un nuevo grupo gobernante en el Estado, que es importante también que le den la posibilidad a que la llegada de nuevos ciudadanos a los ejercicios de los cargos públicos estén acompañados también con una conducta ética, responsable, honesta del manejo de los recursos públicos. Que la ciudadanía pues finalmente vote de acuerdo a su propia conciencia, y yo estoy seguro o casi seguro de que ese voto será para que Nayarit dé un viraje, y un viraje que deberá ser beneficioso para todos. Yo estoy convencido de que la mayor parte de la gente votará por la alianza. Yo espero que seamos electos varios alcaldes, o incluso la mayoría de los alcaldes sean de la alianza, que tengamos mayoría en el Congreso y que el Cabildo de Tepic sea también mayoría aliancista. Creo que esas serían las mejores condiciones para que el ejercicio del gobierno en los próximos 4 años sea el mejor ejercicio. Maestro, muchas gracias por habernos acompañado en los estudios de Periódico Enfoque. En este programa nos tocó platicar contigo. Ya lo conocieron, ya lo escucharon. Él es el maestro Castellón Fonseca y es candidato por la alianza PAN, PRD, PC, PRS. Y pues bueno, el 4 de junio es el día de las elecciones y por supuesto usted tomará la mejor decisión. Lo que sí es que nosotros lo invitamos a que ese día usted salga y ejerza su derecho al voto. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.